Buenos días. En esta oportunidad vamos a introducirnos en la unidad temática número 8 de la Cátedra de Ciencias Políticas para estudiar el liderazgo político. Durante el desarrollo de esta semana vamos a analizar a esta temática social y para ello vamos a recurrir a tres textos. Primero, el de Guillermo Chávez, Liderazgo Político y Gobernabilidad, el arte de gobernar. Segundo, el de Jiménez Díaz, Enfoque Sociológico para el Estudio del Liderazgo Político. Y por último, el de Fernando Maidana, Los Cholos y los Negros, Sustitución de élite dirigencial en el PJ Salta en los años 1995 a 2011. Los primeros dos textos son de carácter obligatorio y nos van a dar una introducción conceptual y teórica a lo que refiera sobre el estudio del liderazgo político. Y por último, el de Maidana es un texto complementario y es un estudio de caso donde a partir de el análisis de diferentes liderazgos políticos en el Partido Justicialista Salta podremos verificar los conceptos estudiados en los primeros dos textos. El primero de los textos que vamos a tener es el de Guillermo Chávez, Liderazgo Político y Gobernabilidad, el arte de gobernar. En este primer texto, Guillermo Chávez nos da un concepto introductorio acerca del liderazgo político de manera más general y él nos va a presentar a partir de otros autores diferentes conceptualizaciones del liderazgo político o el estudio de diferentes dimensiones justamente de este liderazgo. Por ello, el primer concepto que nombra Chávez en su artículo es el que se realizaba en el pensamiento clásico, donde se definía al liderazgo como la capacidad de persuadir o dirigir a los hombres que se deriva de cualidades personales independientemente del oficio. Y por ello nos va a decir el autor que en esta idea que tenían en el pensamiento clásico, el liderazgo se vincula a una biología particular de un líder de carácter carismático y que esta dimensión dificulta el estudio científico del liderazgo. Por ello, el autor nos va a proponer y presentar distintos autores que también se dedicaron a conceptualizar o a teorizar acerca del liderazgo político. Entre los más importantes que menciona el autor van a estar Max Weber, donde se va a mencionar la tipología weberiana, donde se identifica al liderazgo con los tipos de dominación planteados por Weber, y donde tenemos tres tipos de dominación: la carismática, tradicional y racional legal. La dominación carismática es aquella que se basa en la personalidad del líder y donde se lo sigue por su confianza en lo revelado, en su heroicidad y su ejemplaridad en un ámbito. También tendremos la dominación tradicional, que se apoya en la fe de las tradiciones, donde se cree en la rectitud absoluta en la forma tradicional de hacer las cosas. Y por último, el liderazgo racional legal, que Weber lo va a definir como el liderazgo democrático, porque se apoya en la legalidad del orden establecido, del derecho, y que tiene un carácter impersonal. Otro de los autores que va a mencionar Chávez son Gertz y Mill, que van a distinguir al liderazgo en una clasificación de tres tipos.
El liderazgo rutinario, que se caracteriza por cumplir un rol dentro de los límites establecidos en las instituciones existentes. El liderazgo innovador, que relabora ese papel en una institución existente. Y el liderazgo precursor, vinculado a la fundación de un papel y del contexto en donde se desempeña ese liderazgo. Por otra parte, también nos va a mencionar a Michels en su obra Partidos Políticos, donde va a caracterizar cuáles deberían ser los dotes específicos de un líder. Y el autor, entre estos, señala al talento oratorio, a la profundidad de convicciones, a la solidez ideológica, a la superioridad de conocimientos, a la profundidad de convicciones, entre otros. También Chávez va a mencionar que el líder se caracteriza por tener no solamente atribuciones, sino también tareas, y que entre estas se encuentran la capacidad de trazar objetivos en equipos donde hay intereses contrapuestos. El líder debe simplificar las metas en común que tenga este equipo. También debe afirmar los valores a los cuales representa a partir de convicciones profundas y una actitud moral entre los miembros de su equipo. La motivación, es decir, lograr un alineamiento entre las voluntades individuales y colectivas. Y por último, las tareas administrativas, que refieren a la planificación, la formación, la organización de las instituciones y la fijación de objetivos. Y por último, como otro aspecto clave, el autor nos va a presentar un modelo de liderazgo que él va a definir como el modelo diamante de liderazgo. Dentro de este modelo diamante se van a caracterizar 4 dimensiones que se consideran importantes. En primer lugar, la visión del líder, es decir, que tiene una perspectiva amplia y que piensa en lo grande. Por otro lado, la realidad, es decir, que tiene la capacidad de responder rápidamente a los hechos. La ética, es decir, estar al servicio de los demás y tener sensibilidad. Y también el coraje, es decir, la audacia para reclamar el poder, arriesgar y también tener iniciativa. Entonces, de este primer artículo vamos a poder introducirnos de manera general a lo que refiere al liderazgo político y a sus distintas dimensiones, para luego pasar al siguiente texto, que es el de Jiménez Díaz, Enfoques para el estudio del liderazgo político, donde vamos a analizar desde una perspectiva más sociológica al fenómeno del liderazgo político. Y para ello, el autor nos va a decir que el liderazgo político se caracteriza por ser complejo y multidimensional, pero que aún no hay una definición universalmente aceptada sobre esto. Por ello, para analizarlo, actualmente existen 3 enfoques: la visión subjetivista, la visión objetivista y un enfoque integrador. En la visión subjetivista se destaca principalmente las dimensiones personales del líder. En la visión objetivista se destaca las condiciones sociales en la formación de ese líder. Y por último, en el enfoque integrador se combina ambas perspectivas.
Entonces podríamos entender que el liderazgo político es un proceso dinámico, una construcción social donde interactúan distintas características, como son las características personales del líder, las situaciones sociales, los seguidores y los objetivos que persiguen. Dentro del enfoque integrador, se busca combinar las características personales del líder con el contexto social en los que éste actúa. Entonces, para ello, el autor va a proponer un análisis integrador basado en la perspectiva del constructivismo estructuralista de Bourdieu. Para el autor, esta perspectiva propone que hay una relación dialéctica entre estructura y agencia, así como las relaciones entre campo y hábitus. Y esto puede ser utilizado para estudiar el liderazgo político, teniendo en cuenta que el liderazgo político es un objeto social que es construido a partir de las luchas sociales y se relaciona a partir de las acciones del líder con sus seguidores y con otros actores del campo político y del poder. Entonces, tomando en cuenta la teoría de Bourdieu, el constructivismo estructuralista nos va a aportar para el estudio del liderazgo político distintos tipos de categorías para poder comprenderlo de una mejor manera. Para ello deberemos tener en cuenta, como la perspectiva de Bourdieu, tanto el hábitus y el campo, que en este caso estarían representados el hábitus a partir de la socialización del líder. Para ello se debe tener en cuenta sus relatos de vida para poder indagar acerca de este hábitus, y por otro lado teniendo en cuenta el campo, es decir, que en este caso representaría el campo político, donde se produce la interioridad o la subjetividad entre líder y seguidores. Es el momento donde el líder y los seguidores manifiestan su historia en este campo político, y el campo político se expresa como la historia del líder y sus seguidores convertida en instituciones que, a partir de los capitales políticos, económicos, simbólicos, son puestas en juego por el líder dentro de las instituciones que él dirige. Entonces, podríamos destacar que aquellos líderes que tengan una mayor porción o un mayor volumen de capital político pueden acceder a una mayor apropiación privada de bienes y servicios públicos, que se traduce en una mayor apropiación de poder material y simbólico para sus seguidores. Entonces, el poder simbólico y el poder político implica, a su vez, la imposición de una visión de realidad sobre el resto de los actores. Finalmente, el líder se va a caracterizar por tener la capacidad para construir y definir la realidad sociopolítica según su propio lenguaje, palabras y clasificaciones. Por ello es que estudiar el liderazgo político desde la teoría del constructivismo estructuralista de Bourdieu implica analizar los capitales que posee el líder. Por último, vamos a analizar el texto de María Fernanda Maidana, Los cholos y los negros, sustitución de élites dirigenciales en el PJ Salta en los años 1995 a 2011. En este artículo, es un estudio de caso, vamos a ver un proceso político que se da entre los años mencionados, a partir del cual se produce una sustitución de élites, y al mismo tiempo se produce una redefinición de los atributos personales que se le exigen a los líderes.
Estos cambios, nos va a decir la autora, que dan cuenta de que hay transformaciones en la práctica y sentidos de la política que van a terminar promoviendo la reproducción de grupos socioeconómicos altos y a su vez también la elevación del derecho de entrada para la carrera política. La autora va a destacar que este punto de inflexión se da en la sucesión gubernamental del año 2007, si bien el proceso inicia en el año 1995, y va a quedar expresado en esta como la consolidación de nuevos valores y saberes asociados a la profesionalización de la política. Por ello, en primer término, vamos a describir a qué se refiere cuando se habla de los cholos y los negros. El Partido Justicialista salteño ha tenido la particularidad de que durante su historia, si bien el peronismo ha sido el partido político que buscaba o que busca representar los intereses de los trabajadores y de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, en el caso del PJ salteño se va a conformar por dos sectores claramente diferenciados. Por un lado van a estar los cholos, que hace referencia a los sectores más acomodados, provenientes de los sectores más aristocráticos de la sociedad salteña, que son denominados en el lenguaje popular como los cholos. Y por otro lado, el otro sector, que va a estar encabezado por trabajadores, pequeños comerciantes, sindicalistas, es decir, un agrupamiento de los sujetos clásicos del peronismo, se van a denominar los negros. A partir de la apertura democrática, el candidato del Partido Justicialista que va a triunfar en las elecciones va a ser Roberto Romero, un líder que se identificaba con el sector de los negros, pero que a su vez compartían y llegaban a entendimientos y acuerdos con el otro sector para conformar una única alianza dentro del Partido Justicialista. Finalizado el mandato de Romero, quien lo va a sustituir tanto como candidato y luego como gobernador, es un representante del sector de los cholos, que es Hernán Cornejo. Y si bien el sector de los cholos ocupa la primera magistratura, el poder todavía tendía a ser compartido entre ambos sectores, por lo cual las tensiones al interior del Partido Justicialista se mantenían. Tal es el caso que esta tensión se hace explícita a partir de una frase que hace en el año 1989 dentro de un congreso partidario el exgobernador Roberto Romero, identificado con el sector de los negros, que va a decir: los cholos con los cholos, los negros con los negros. Y tal es el punto de tensión que esa alianza que mantenían ambos sectores dentro del Partido Justicialista se rompe y termina triunfando en las elecciones del año 1991 el otro partido representativo de Salta en ese entonces, el Partido Renovador de Salta. Es decir, el Partido Justicialista pierde la primera magistratura de la provincia. En ese momento se produce una reorganización del peronismo
y quien va a lograr a lo largo de los años capitalizar esa nueva disposición, ese nuevo reordenamiento que se da en el Partido Justicialista, llegando a contener a estos distintos sectores del movimiento, es Juan Carlos Romero, hijo de Roberto Romero, quien fuera el primer gobernador luego de la apertura democrática en el año 1983. Juan Carlos Romero, antes de presentarse como candidato a gobernador en el año 1995, se va a destacar en el periodo de inicios de la década del 90 como senador y autor de importantes leyes para la presidencia de Carlos Menem. Y las leyes que formula Romero son importantes porque son las que estaban vinculadas, por ejemplo, al desguace del Estado, a las privatizaciones, a las reformas que se hicieron en las estructuras gubernamentales, que permitió el retiro de funciones por parte del Estado, y quien formuló justamente estas leyes fue Juan Carlos Romero. Esa proyección que le dio ser un destacado político a nivel nacional durante esta etapa lo colocaría luego como candidato en su provincia, donde volvería a triunfar el PJ con su liderazgo. Y Juan Carlos Romero, a tono con lo que se venía realizando a partir de los años 90, comienza el reclutamiento político producto de una valorización de los técnicos frente a los políticos de una nueva generación de dirigentes, donde se podía ver que Romero dejaba de lado a los históricos cuadros políticos con historia y trayectoria en el Partido Justicialista y así al mismo tiempo a los militantes, para poder colocar en las estructuras gubernamentales y en las listas electivas a cuadros técnicos que no pertenecían al partido, pero que eran obedientes y leales al liderazgo de Romero. Es decir, estos dirigentes que Romero comienza a reclutar, no le interesaba dar debates ideológicos ni doctrinarios hacia el seno del peronismo, ni tampoco le interesaba mantener vínculos con la vieja dirigencia, sino que solamente reportaban a la jefatura de Romero, y se caracterizaban porque se convertían vertiginosamente en dirigentes a partir de hacer política dentro del Estado. Y también eran criticados porque se convertían en muy poco tiempo en nuevos ricos dentro de la provincia de Salta. Esta forma de reclutar dirigentes y a su vez ejercer un liderazgo, si se quiere, podríamos vincular al liderazgo racional legal, que de la tipología weberiana, se va a dar y se va a mantener durante los 12 años que actúa Romero como gobernador, pero con la virtud que tenía un político de la talla de Romero de contener a los sectores que se sentían excluidos
de esta nueva forma de reclutamiento. Tanto es así que su candidato y luego vicegobernador durante sus 3 mandatos era Walter Guayar, quien iba a ser una de las figuras preponderantes para ocupar el lugar de Romero una vez que éste alcanzara sus 3 mandatos en el año 2007 y no pudiera reelegirse nuevamente. A partir de la sucesión de Romero es que surge esta figura de Walter Guayar, que representaba al sector de los negros. Walter Guayar es un dirigente que inició su carrera política de muy joven, que fue reclutado por Roberto Romero, el primer gobernador salteño del retorno democrático y padre de Juan Carlos, cuando Walter Guayar fue electo como el intendente más joven de la provincia, y que a partir de allí él empezaría a construir su carrera política, sobre todo en la capital provincial. Walter era un dirigente que provenía de los pequeños productores y era parte de una cooperativa agrícola, y era considerado una figura del peronismo de base, y que no contaba, a diferencia de los cargos que Romero le daba a los técnicos, no contaba con una formación profesional, pero todos los militantes y los dirigentes reconocían que tenía una gran capacidad de oratoria, ¿no?, como una de las virtudes que veíamos en el texto de Chávez que los dirigentes o los líderes deberían tener, y a su vez también tenía dominio sobre las bases electorales de este peronismo. Todos coincidían en el año 2007 que el mejor candidato para suceder a Romero justamente era Walter Guayar, y justamente terminaría siendo el candidato por el espacio del peronismo romerista, pero iría perdiendo apoyo, ya que durante su campaña Guayar decía que él iba a gobernar con los cuadros históricos del peronismo y que no iba a gobernar con los técnicos con los que hasta allí había llegado Romero. Esto fue lo que hizo que Romero vaya retaseando poder, a Guayar no acordar una sucesión del liderazgo de manera ordenada, lo cual fue llevándolo a cometer errores durante la campaña, y luego lo afectaría durante la jornada electoral, y en una jornada de resultados muy apretados terminaría perdiendo frente a Juan Manuel Urtubey, que era la otra figura preponderante cuando se comienza a hablar de la sucesión de Juan Carlos Romero. Juan Manuel Urtubey era considerado un cuadro técnico más que político, que provenía de los sectores aristocráticos de la sociedad salteña, y que va a ingresar a la función pública de la mano de Juan Carlos Romero por la vinculación que tenía este con su tío, que era el titular del Poder Judicial de Salta. Era considerado un joven ambicioso, un hombre de confianza de Romero, tal es que cuando encabeza una lista para diputado nacional, un sector del peronismo romerista se separa en desacuerdo con que Urtubey encabece la lista,
y ya que tenía ideas similares a las de Romero de priorizar a los técnicos sobre los políticos, y a su vez hacía una reivindicación del presidente Carlos Menem. En el año 2007, cuando se da el proceso de la sucesión gubernamental, Urtubey rompe con el espacio de Romero y se presenta por fuera como un candidato del entonces gobierno nacional identificado con el kirchnerismo, con un discurso de fuerte contenido social y de reivindicación de posturas progresistas y a favor del estado de bienestar. Urtubey va a enfrentar a Walter Guayar y se va a imponer, pero para sorpresa de muchos de sus seguidores y aliados que lo habían acompañado como representante y candidato del gobierno nacional, Urtubey va a mantener los mismos funcionarios que la gestión de Romero en los organismos gubernamentales, y al mismo tiempo va a mantener los lineamientos económicos tanto en lo financiero como en lo productivo que había iniciado Juan Carlos Romero. Entonces, de esta manera, el sector de los militantes del PJ que pertenecían al espacio conocido como de los negros consideraban que la victoria de Urtubey representaba la venganza de los cholos, porque si bien cuando Hernán Cornejo fue gobernador de la provincia por el sector de los cholos, no había una victoria política total de un sector sobre otro, sino que había una disputa al interior del peronismo, pero que con la victoria de Urtubey, la victoria del sector de los cholos por sobre el sector de los negros era muy evidente. A través de los diferentes liderazgos, como por ejemplo podemos ver tanto el de Roberto Romero y el de Guayar, vinculados con el peronismo de base, que tienen un formato carismático, y el de Juan Carlos Romero, así como el de Juan Manuel Urtubey, que podrían vincularse en mayor medida con un liderazgo racional legal, podemos ver que los liderazgos son muy importantes a la hora de generar y promover comunidades políticas, ya que, como decíamos en el texto de Jiménez Díaz, hay una relación dialéctica entre las estructuras y las agencias, entre el líder y los seguidores, al mismo tiempo que con la socialización del propio líder. De esta manera podemos concluir que los liderazgos afectan no solamente en este caso al reclutamiento y a la profesionalización del ejercicio político, sino que también define los sentidos y las prácticas, y también a quién se va a representar en los partidos políticos, y dependiendo también de quiénes son los líderes que ejercen esa representación. Y de esta manera vamos a concluir con la presentación de esta unidad temática número 8 vinculada al estudio del liderazgo político.